el suave tintineo de las cucharas de plata contra la porcelana importada del exclusivo salón de té. Las magnolias siempre había sido mi refugio. Una barrera acústica casi perfecta contra la vulgaridad del mundo exterior. Allí estaba yo, Elena Montenegro, rodeada por el aroma cítrico del té Earl Grey y la compañía leal de Rosalía Moret y Estela Gamarra, disfrutando de una tarde de martes que prometía ser tan plácida como el saldo de mis cuentas bancarias. Sin embargo, la paz se rompió no con un estruendo, sino con una vibración persistente y molesta sobre el mantel de lino blanco inmaculado. Mi iPhone, un objeto que suelo ignorar por educación durante nuestras reuniones, se iluminó con una insistencia grosera que exigía atención inmediata. En la pantalla de bloqueo brillaba una notificación del grupo de WhatsApp Familia Montenegro, un chat que usualmente solo servía para coordinar horarios logísticos, pero que hoy traía un veneno digital inesperado y cortante. Ajusté mis gafas de lectura con un movimiento lento y deliberado, sintiendo cómo el ambiente sereno se cargaba de una electricidad estática, preludio de una tormenta que nadie en esa mesa podía anticipar. Deslicé el dedo sobre la pantalla y el mensaje de Bianca Ferrer, mi nuera, se desplegó con toda su insolencia gramatical y emocional, ocupando el espacio visual como una mancha de aceite sucio. Sus palabras, escritas con la ligereza de quien nunca ha tenido que trabajar para pagar la conexión a Internet que utiliza, decían textualmente: «Chicos, este año la cena será en casa, pero por favor, queremos una Navidad moderna, sin viejas, vibras jóvenes only». Sentí un golpe seco en el estómago, pero mi rostro permaneció inmutable, petrificado en una máscara de control absoluto aprendida tras décadas de negociaciones duras. Ella continuaba, con una crueldad disfrazada de logística festiva. Mis padres, Claudio y Patricia, ya confirmaron porque ellos sí entienden la onda. La mención de los Ferrer, esos consuegros que siempre han mirado mi fortuna con un apetito mal disimulado, añadía una capa de insulto a la herida. No era solo una exclusión por edad, era un reemplazo social calculado ante mis propios ojos. Pero lo que realmente detuvo mi corazón por un microsegundo no fue la impertinencia adolescente de una mujer de 30 años que juega a ser influencer, sino lo que vi justo debajo de su texto. Un pequeño icono, un pulgar hacia arriba, una validación silenciosa y cobarde. A Daniel le gustó este mensaje. Mi hijo, mi único hijo, el hombre por quien trabajé turnos de 16 horas en el puerto, cargando con el peso de una empresa logística quebrada sobre mis hombros de viuda, había aprobado mi exilio. Ese pequeño gráfico digital pesaba más que los 20 años de soledad y esfuerzo que dediqué para construir su futuro. Era una traición que no requería palabras, un consentimiento tácito para que su esposa me borrara de la fotografía familiar. Daniel, el director de relaciones que inventé, para él, no solo aceptaba la humillación de su madre, sino que la aplaudía públicamente, con una calma que contradecía el incendio forestal que empezaba a arder en mis entrañas. Giré el teléfono sobre la mesa y lo deslicé suavemente hacia el centro, justo entre el plato de pastas secas y la taza de Rosalía. Rosalía y Estela, mujeres que han visto caer imperios y matrimonios con la misma estoicidad, se inclinaron hacia el dispositivo como arqueólogas examinando una reliquia maldita. Pude ver cómo los ojos de Rosalía se abrían detrás de sus lentes bifocales, escaneando la pantalla con incredulidad, mientras Estela se llevaba una mano enguantada a la boca, ahogando una exclamación que hubiera sido impropia del lugar. No necesitaba decir nada. El objeto pista estaba allí, brillando con su luz artificial, exponiendo la vergüenza de los Montenegro ante el jurado más severo de la alta sociedad local. Ellas eran mis testigos, el coro griego necesario para validar que esto no era una paranoia de una mujer mayor, sino una declaración de guerra. «Es indignante, Elena», susurró Rosalía, rompiendo el silencio con un tono de indignación que resonó en el salón. «No puedes permitir esto. Es una falta de respeto mayúscula, especialmente viniendo de esa chica». Estela asintió vigorosamente, añadiendo leña al fuego de mi resolución. «Y mira a Daniel, darle me gusta a tu propia exclusión,
¿Acaso olvidan quién paga el aire acondicionado de esa casa moderna? Sus palabras flotaron en el aire, cristalizando la realidad que yo intentaba no verbalizar. Ellas veían lo obvio, lo que el mundo vería. Una matriarca destronada por la juventud arrogante de una nuera trepadora. Pero se equivocaban en algo fundamental. No estaban viendo a una víctima, estaban viendo a una CEO evaluando un activo tóxico. Bebí un sorbo de té, dejando que el líquido caliente bajara por mi garganta mientras mi mente, entrenada en los balances contables y las auditorías fiscales, empezaba a procesar los números. Creen que la vejez es un estorbo, un mueble antiguo que desentona con su vibra joven, pero olvidan un detalle crítico. Esta vieja es quien firma las transferencias mensuales de $150,000 que sostienen su estilo de vida de fantasía. Olvidan que la mansión de $2,5 millones, donde planean celebrar su fiesta sin viejas, no está a nombre de Daniel, ni mucho menos de Bianca, sino bajo una estructura de comodato revocable de mi empresa. La insolencia de la juventud a menudo se basa en la ignorancia de quién controla realmente el grifo del dinero. Miré a mis amigas y, por primera vez en la tarde, una sonrisa fría y geométrica se dibujó en mis labios, una expresión que mis competidores en el puerto conocen muy bien antes de una adquisición hostil. Tienen razón, chicas, dije con voz serena, casi pedagógica. Bianca quiere una Navidad moderna y sin viejas. Es una excelente elección. Tomé el teléfono de nuevo, no para borrar el mensaje, sino para hacer una captura de pantalla, guardando la evidencia de mi sentencia. La humillación pública exigía una respuesta privada, devastadora y quirúrgica. No iba a gritar, no iba a llorar, iba a ejecutar. ¿Qué vas a hacer, Elena?, preguntó Estela, con una mezcla de miedo y fascinación en sus ojos, reconociendo el cambio en mi postura corporal. Voy a darles exactamente lo que pidieron, respondí, bloqueando la pantalla del celular con un clic definitivo. Se van a librar de mí, y al hacerlo también se librarán de mis transferencias, de mis avales y de mi paciencia. La dignidad no tiene precio, pero mantener a tontos cuesta $150,000 al mes, y acabo de decidir cancelar esa suscripción. Mi mente ya estaba trazando el mapa de los próximos días. No sería una venganza pasional, sería una corrección de mercado. Me levanté de la mesa con la elegancia de quien posee la escritura de todo el edificio, dejando un billete sobre la mesa para la propina. Rosalía, Estela, disculpen, pero tengo que hacer una llamada. Urgente a Salvador Miralles, dije mencionando a mi abogado y ejecutor legal. Mientras caminaba hacia la salida, el sol de la tarde iluminaba el salón, pero para mi hijo y mi nuera, la noche financiera acababa de comenzar. Bianca quería vibras jóvenes. Yo les iba a enseñar lo que significa la vieja escuela de la solvencia. ¿Creen que pueden borrarme con un mensaje de WhatsApp? Perfecto. Veamos cómo pagan el champán cuando sus tarjetas Black se conviertan en plástico inútil. Mientras mi chofer conducía el Mercedes negro por la Avenida del Libertador, alejándome del refugio de té y porcelana, el paisaje urbano se desdibujaba tras el cristal tintado, dando paso a imágenes mucho más nítidas y dolorosas de mi memoria. Han pasado exactamente 20 años desde que el infarto masivo de mi esposo me dejó viuda, con un hijo adolescente de 18 años y una empresa, Logística Elena S.A., que técnicamente estaba en quiebra técnica con deudas superiores a los $2 millones. Recuerdo el olor penetrante a gasóleo y salitre del puerto, un aroma que se impregnó en mi piel y en mi ropa durante la primera década de mi viudez, cuando tuve que bajar a los muelles para entender por qué nuestros contenedores se perdían. No fui una heredera que cortaba cintas, fui la operadora que aprendió a gritar órdenes sobre el ruido de las grúas para que los estibadores me respetaran. Aquellos primeros años fueron una neblina de agotamiento crónico, donde mi día comenzaba invariablemente a las 04:30 de la madrugada para revisar las hojas de ruta antes de que salieran los camiones. Trabajaba turnos de 16 horas diarias, fines de semana incluidos, sacrificando mi juventud y mi duelo para reflotar el negocio. Mientras yo comía sándwiches rancios en una oficina sin ventanas, luchando con proveedores furiosos,
Me aseguraba de que la burbuja de Daniel permaneciera intacta. Pagué religiosamente las matrículas de sus colegios privados y universidades de élite, facturas que ascendían a $30,000 anuales, sin contar los viajes de esquí y los campamentos de verano que él consideraba derechos adquiridos. Él veía mi ausencia en casa como abandono. Nunca entendió que cada hora que yo no estaba era una hora facturada para pagar su futuro. La disonancia entre mi realidad y la suya se hizo evidente cuando Daniel cumplió 22 años. Yo acababa de cerrar un contrato crucial con una naviera asiática tras 6 meses de negociación extenuante, cuando recibí esa llamada, a las 3 de la mañana desde una comisaría. No era la primera vez que bebía, pero sí la primera vez que destrozaba propiedad pública con un coche deportivo que yo le había regalado por su graduación. La fianza y los acuerdos extrajudiciales para que el incidente no manchara su expediente sumaron una cifra que hizo temblar la liquidez de la empresa en ese trimestre crítico. Daniel estaba sentado en esa celda fría, con la camisa manchada y una sonrisa de borracho, esperando que mamá arreglara todo, como si fuera una mancha de ketchup en la alfombra, para cubrir esa travesura de juventud y evitar que pasara una sola noche tras las rejas. Tuve que hacer un sacrificio personal que todavía me escuece el alma. Vendí mi colección de joyas personales, incluyendo el collar de esmeraldas que había pertenecido a mi abuela y que era mi único seguro de jubilación en aquel entonces. Recuerdo la vergüenza de entrar a la casa de empeño con las piezas envueltas en terciopelo, aceptando una fracción de su valor real porque necesitaba el efectivo en menos de 24 horas. Cuando Daniel salió libre, no preguntó cómo lo logré. Simplemente se quejó de que el café de la comisaría estaba frío. Esa tarde, al ver su indiferencia, debí haber sabido que estaba financiando mi propia obsolescencia. Pero el amor de madre es un punto ciego fiscalmente desastroso. El patrón se consolidó y se expandió como un virus financiero. Con los años, la empresa se recuperó gracias a mi gestión férrea, pero la madurez de Daniel nunca llegó. Cuando conoció a Bianca hace 5 años, la hemorragia de capital se aceleró bajo el disfraz de gastos de representación. La boda, un espectáculo de mal gusto que costó $250,000 y que Bianca insistió en celebrar en un castillo alquilado, fue pagada íntegramente por mí bajo la premisa de que era bueno para la imagen de la empresa. Durante la recepción, escuché a los padres de Bianca, Claudio y Patricia, jactarse de lo bien que se había posicionado su hija sin ofrecerse siquiera a pagar la barra libre. Yo sonreí y firmé los cheques, creyendo tontamente que al darles todo, compraría su lealtad y afecto. Hoy, la situación es insostenible y ridículamente asimétrica. Daniel ocupa el puesto de director de Relaciones Institucionales en Logística, Elena S.A., un cargo que inventé para justificar su presencia en la nómina. Su única función real es asistir a almuerzos largos y jugar al golf con clientes que ni siquiera cierran tratos con él. Sin embargo, su remuneración es superior a la de mis ingenieros logísticos más veteranos. Entre su salario inflado, los bonos que no merece y las transferencias directas para cubrir sus desajustes de flujo de caja, mi hijo recibe un paquete de $150,000 mensuales. ¿Y cuál es el retorno de esa inversión millonaria? Un me gusta en un mensaje que me llama vieja y me expulsa de mi propia familia. Bianca, por su parte, ha convertido la tarjeta corporativa adicional, destinada teóricamente a emergencias y gastos de viaje, en su fuente personal de financiación para un estilo de vida de influencer. He visto los extractos de reojo, pero siempre los aprobaba con un suspiro, evitando el conflicto. Reformas en la casa cada 6 meses, ropa de diseñador, tratamientos de spa de $800, todo cargado a la cuenta de operaciones de la empresa. Ella vive en una realidad paralela donde el dinero brota de las paredes, sin tener la menor idea de que cada dólar que gasta representa un contenedor que yo tuve que gestionar, un cliente que tuve que calmar o una crisis en el puerto que tuve que resolver a medianoche. Su Navidad moderna está construida sobre los cimientos de mi sudor antiguo. La ironía es mordaz.
Trabajé como una bestia de carga para que ellos pudieran vivir como aristócratas, y ahora usan esa aristocracia prestada para mirarme por encima del hombro. La casa en la que viven, una mansión de estilo minimalista valorada en $2,5 millones, fue una adquisición estratégica de la empresa que les cedí en uso para que tuvieran espacio para los nietos, que nunca llegan. No pagan hipoteca, no pagan impuestos prediales, no pagan mantenimiento. Viven como huéspedes de lujo en un hotel de 5 estrellas, donde yo soy la gerente, la conserje y la cajera. Y al igual que los huéspedes maleducados, han olvidado que la gerencia se reserva el derecho de admisión. El coche entró suavemente en el garaje subterráneo de las oficinas centrales de logística. Helena. El edificio de cristal y acero se alzaba sobre mí, un monumento a mi resiliencia. Al mirar hacia arriba, hacia el piso 20 donde se encuentra mi despacho, y el de Daniel, que probablemente esté vacío a esta hora de la tarde, sentí una claridad fría reemplazar a la nostalgia. Durante 20 años, mi amor maternal actuó como un subsidio a fondo perdido, impidiendo que Daniel desarrollara la musculatura moral necesaria para ser un hombre. Lo he lisiado con mi dinero. He creado a 2 parásitos que creen ser los anfitriones. El motor se apagó y el silencio del coche blindado me envolvió. No lloré al recordar los sacrificios. Al contrario, los conté uno a uno como munición. Cada turno de 16 horas, cada joya vendida, cada cheque firmado en silencio se estaba transformando ahora en una factura vencida que estaba decidida a cobrar. La tristeza se evaporó, dejando solo un cálculo frío de debe y haber. Si ellos querían vibras jóvenes y, sin viejas, tendrían que aprender a financiar esas vibras con su propio capital inexistente. Mi chofer me abrió la puerta y bajé con paso firme, el tacón de mis zapatos resonando contra el concreto como un martillo de juez. Subí al ascensor privado y presioné el botón de mi planta, ignorando el piso de Daniel. La primera parada no sería para confrontarlos, sino para armarme. Necesitaba ver los números reales, no los resúmenes suavizados que mi contador me presentaba para no preocuparme. Iba a realizar una auditoría forense de mi propia generosidad. Las puertas del ascensor se abrieron con un ding suave, revelando la recepción impecable de mi imperio. Saludé a la secretaria con un asentimiento breve y me dirigí directamente a mi despacho, donde Salvador Miralles ya debería estar esperando mi llamada. Pero antes, tenía una cita con la verdad documental. Me senté frente a mi ordenador, mis dedos flotando sobre el teclado. Era hora de abrir la caja de Pandora de los extractos bancarios y ver exactamente cuánto me había costado criar a un hijo que prefiere cenar con sus suegros parásitos antes que con la madre que le dio la vida y la tarjeta de crédito. ¿Querían realidad? Estaba a punto de imprimirles toneladas de ella, sentada frente al monitor de alta resolución en mi despacho, con la ciudad extendiéndose a mis pies como un tablero de circuitos. Coloqué mi teléfono sobre el escritorio de caoba. La pantalla seguía mostrando la captura que había tomado en el salón de té, esa imagen pixelada que condensaba mi desgracia familiar. La volví a mirar, no con ojos de madre, sino con la lente de aumento de una auditora forense buscando un fraude. El mensaje de Bianca era el titular escandaloso, pero el verdadero delito corporativo estaba en la confirmación de Daniel. Ese pequeño pulgar hacia arriba no era un simple gesto de aprobación en una red social. Era la firma digital de un cómplice que aceptaba los términos de una fusión hostil contra su propia sangre. Agrandé la imagen hasta que el nombre de mi hijo se convirtió en una mancha borrosa, tratando de encontrar allí algún rastro del niño que yo había criado, pero solo encontré la frialdad binaria de una traición. Analicé la hora del mensaje, 14:30 p.m. A esa hora, Daniel debería haber estado en una reunión de estrategia con los proveedores de transporte terrestre, una reunión que yo misma había agendado para él. Sin embargo, estaba en WhatsApp, validando los caprichos de su esposa. La implicación práctica era devastadora. Mi hijo no solo no trabajaba, sino que utilizaba el tiempo remunerado por mi empresa para conspirar contra la presidenta de la misma. Era un caso de libro de conflicto de intereses y baja productividad, causales suficientes para un despido procedente en cualquier corporación seria.
La indignación inicial se enfrió hasta convertirse en una determinación de acero quirúrgico. Presioné el comando de impresión y la impresora láser en la esquina de la habitación zumbó, escupiendo la primera hoja de lo que sería el expediente de su ruina. Con la primera prueba caliente en mis manos, sentí la necesidad de profundizar en la hemorragia financiera. Accedí al portal bancario corporativo, introduciendo mis credenciales de seguridad y el código del token con dedos firmes. La interfaz azul y gris del banco se desplegó, mostrando las entrañas numéricas de Logística Helena S.A. Navegué directamente a la pestaña de transferencias programadas, un rincón del sistema que solía revisar trimestralmente, confiando en la inercia de la rutina. Allí estaba, brillando con la luz impúdica de los débitos automáticos, una transferencia mensual de $150,000, etiquetada eufemísticamente como dividendos anticipados de Montenegro. La cifra, vista en la pantalla fría del monitor, parecía obscena. Me detuve un momento a calcular lo que representaban realmente esos $150,000 en el mundo real de la logística. No eran solo números en una nube digital. Equivalían al mantenimiento preventivo de una flota de 10 camiones de carga pesada o al salario mensual de 20 operarios de almacén que sudaban la camiseta cada día. Daniel recibía esa suma el día 5 de cada mes, sin levantar un solo dedo, sin asumir ningún riesgo y, lo más insultante, sin mostrar ninguna gratitud. Para él, ese dinero era un fenómeno natural, como la lluvia o la gravedad, algo que simplemente ocurría. Jamás se había detenido a pensar en la maquinaria humana y financiera que yo debía mantener engrasada para que ese dividendo llegara a su cuenta puntualmente para pagar sus caprichos. Hice clic en el detalle de la transferencia. La etiqueta «dividendos anticipados» era una ficción contable que yo había permitido para proteger su ego. Técnicamente, los dividendos se pagan sobre las ganancias reales al final del ejercicio fiscal, no como una mensualidad garantizada. Al recibir esto como un salario encubierto, Daniel estaba descapitalizando la empresa mes a mes, tratando la caja de Logística Helena como su cajero automático personal. La implicación legal era clara. Si yo reclasificaba estos pagos como lo que realmente eran, préstamos personales o adelantos de sueldo, él estaría técnicamente en deuda con la compañía por millones de dólares acumulados durante años. La perspectiva de transformar sus ingresos en deuda exigible me provocó una sonrisa lúgubre. Imprimí el historial de transferencias de los últimos 12 meses. El sonido rítmico de la impresora clac, clac, marcaba el ritmo de mi venganza. Cada hoja que caía en la bandeja de salida era un clavo más en el ataúd de su estilo de vida. Pero el dinero en efectivo era solo una parte de la ecuación. Necesitaba rastrear el consumo, el gasto suntuario que alimentaba la arrogancia de Bianca. Cerré la pestaña bancaria y abrí el portal de gestión de las tarjetas de crédito corporativas American Express Black. Sabía que Bianca tenía una extensión a su nombre, teóricamente restringida para gastos de representación, cenas con clientes y emergencias de viaje. Lo que encontré me hizo ajustar las gafas con incredulidad. El registro de actividad de la tarjeta de Bianca parecía el diario de una celebridad de Hollywood, no el de la esposa de un director de logística. Filtré los movimientos por la última semana. Allí, resaltado en negrita, había un cargo realizado el martes pasado a las 15:45 p.m. El establecimiento, una boutique de alta costura en la zona más exclusiva de la ciudad. El monto, $12,000 en una sola transacción. $12,000 en una tarde de martes, mientras yo negociaba tarifas de flete para ahorrar centavos por kilómetro. Desglosé el recibo digital adjunto, una funcionalidad que el banco ofrecía para el control de gastos. No había cenas de negocios ni regalos para clientes. Había bolsos de cuero italiano y zapatos de temporada. La implicación práctica de este hallazgo era letal. Al utilizar la tarjeta corporativa para gastos estrictamente personales y suntuarios, Bianca, y por extensión Daniel, como titular principal, estaban cometiendo un delito de apropiación indebida o administración fraudulenta.
Estaban usando el patrimonio de la sociedad para vestirse de Prada. Visualicé a Bianca entrando en esa fiesta de Navidad sin viejas, luciendo esos mismos zapatos de $1,200, pagados por la vieja a la que despreciaba. La hipocresía era tan densa que casi se podía masticar. Ella quería vibras modernas, pero financiaba su modernidad con los métodos más antiguos de parasitismo. Creen que el dinero corporativo es infinito. Estaban a punto de descubrir los límites del crédito. Seleccioné el extracto detallado de la tarjeta, resaltando con un marcador digital rojo todas las compras en tiendas de lujo, spas y restaurantes de moda que no tenían ninguna relación con la actividad logística. La lista era interminable. Imprimí el documento, sintiendo cómo el papel caliente se acumulaba en mis manos. Ya tenía la prueba de los ingresos injustificados y de los gastos inmorales, pero faltaba la pieza central, el pilar sobre el que se sostenía su falsa independencia, el techo bajo el que dormían. Me levanté de la silla ergonómica, sintiendo un crujido en mis rodillas que me recordó mi edad, esa misma edad que ellos despreciaban, y caminé hacia la caja fuerte empotrada detrás de un cuadro abstracto en la pared lateral. Giré la combinación mecánica, un ritual táctil que prefería a los códigos digitales. La puerta pesada de acero se abrió con un suspiro metálico, revelando los archivos físicos más sensibles de la empresa. Mis dedos, acostumbrados a buscar entre miles de documentos, fueron directamente a una carpeta de cuero azul marino, etiquetada simplemente como Inmuebles, activos no operativos. Allí, entre escrituras de almacenes y terrenos industriales, descansaba el documento que cambiaría el destino de la cena de Navidad. Lo saqué con cuidado, sacudiendo una fina capa de polvo que se había acumulado por la falta de uso. Era el contrato original de la mansión donde vivían Daniel y Bianca. Lo abrí sobre el escritorio, alisando las páginas con la palma de la mano. No era una escritura de donación, como ellos seguramente creían o preferían recordar. Era un contrato de comodato precario. En términos legales simples, significaba que la empresa Logística Helena S.A. les prestaba la propiedad para su uso gratuito, pero se reservaba la titularidad absoluta del bien. Mis ojos buscaron la cláusula cuarta, la que mi abogado Salvador había insistido en incluir hace 5 años, por si acaso. El texto era claro y brutal en su simplicidad. El comodante, la empresa, podrá solicitar la restitución del inmueble en cualquier momento, sin necesidad de justificar causa, otorgando al comodatario un plazo improrrogable de 30 días naturales para el desalojo. La implicación era absoluta. Ellos no eran dueños de nada. Vivían prestado. Su Navidad moderna, en su casa, era una fantasía legal. Si yo activaba esa cláusula, pasaban de ser los anfitriones de la fiesta del año a ser ocupantes ilegales en cuestión de semanas. Imaginé la cara de Claudio y Patricia Ferrer, los padres de Bianca, al enterarse de que su hija vivía en una casa prestada por la suegra, a la que insultaban. Sería una demolición controlada de su estatus social. Hice una fotocopia del contrato, asegurándome de que la cláusula cuarta quedara perfectamente legible, oscura y amenazante en el papel blanco. Mientras guardaba el original en la caja fuerte, un sonido familiar interrumpió mis pensamientos. Era un ding suave, proveniente de la oficina contigua, la de Daniel. Las paredes de cristal que separaban nuestros despachos me permitieron ver que se había dejado su iPad Pro sobre la mesa de conferencias. Daniel era descuidado con sus dispositivos, confiando ciegamente en la seguridad del entorno que yo pagaba. Me acerqué a la puerta comunicante, que nunca cerrábamos con llave, y entré en su despacho. El aire allí olía a ambientador caro y a inactividad. La pantalla del iPad se iluminó con una notificación. Su sesión de WhatsApp web estaba activa y sincronizada. Me acerqué al dispositivo sintiéndome como una espía en mi propio territorio. La notificación provenía de un chat individual. Patricia Ferrer, suegra. La curiosidad, mezclada con una intuición oscura, me impulsó a tocar la pantalla. No había contraseña. Daniel, en su infinita pereza, ni siquiera se molestaba en bloquearlo cuando estaba en zona segura. El último mensaje era un archivo de audio enviado por Bianca hacía apenas 10 minutos.
Pulsé el botón de reproducción, subiendo el volumen para que la voz de mi nuera llenara el silencio estéril de la oficina vacía. Su tono era chillón, triunfante, destilando una malicia que rara vez mostraba frente a mí. «Mamá, venid tranquilos. La vieja pesada de Elena no vendrá». La voz de Bianca resonó clara, con una risa burlona de fondo. «Ya me encargué de que se sienta mal con el mensaje del grupo. Y no aparezca. Le di justo en el orgullo. Así que la casa es toda nuestra para la fiesta. Cero olor a naftalina». La grabación terminó, dejando un eco venenoso en el aire. No era solo que no me quisieran allí, era que Bianca había orquestado activamente mi dolor. Había calculado cómo herirme para limpiar su escenario. La frase «me encargué de que se sienta mal» revelaba una crueldad premeditada que iba mucho más allá de una simple diferencia generacional. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda. Pero no era miedo. Era la confirmación final que necesitaba para apagar cualquier residuo de culpa materna. Reenvié el audio a mi propio teléfono y luego lo borré del chat de Daniel para no levantar sospechas prematuras. Ahora tenía la prueba emocional que cerraba el círculo. Tenía el «me gusta» de la traición, el dinero del parasitismo, el contrato de la precariedad y el audio de la malicia. Las 4 patas de la mesa sobre la que cenaban estaban ahora en mi poder, listas para ser cerradas. Regresé a mi escritorio y organicé las pruebas en una carpeta de cartón rígido color beige. Primero la captura de pantalla, luego los extractos bancarios de los $150.000, después el registro de la tarjeta con los gastos de $12.000, seguido por la copia del contrato de comodato, y finalmente un USB donde guardé el audio. El peso físico de la carpeta era satisfactorio. No eran rumores ni chismes, eran hechos documentados, auditables y jurídicamente vinculantes. Miré el reloj, las 17:00 p.m. Salvador Miralles debía estar a punto de llegar. El intercomunicador de mi escritorio sonó, rompiendo el silencio tenso. «Señora Montenegro, el doctor Miralles está aquí», anunció mi secretaria. «Hágalo pasar inmediatamente», respondí. Acaricié la carpeta con la yema de los dedos. Esta no era solo una recopilación de datos, era el guión de su caída. Había terminado la fase de descubrimiento. Ahora comenzaba la fase de ejecución. La vieja pesada estaba a punto de demostrar que, aunque la juventud tiene energía, la experiencia tiene estrategia y los derechos de propiedad. La puerta se abrió y Salvador entró, maletín en mano, listo para recibir órdenes. Lo miré y simplemente dije: «Siéntate, Salvador. Tenemos una auditoría materna que ejecutar». ¿Creen que la Navidad se trata de dar? Este año les voy a regalar una lección de economía básica que jamás olvidarán. Bianca quería una celebración exclusiva. Bueno, voy a excluirla de mi cuenta bancaria, de mi patrimonio y de mi vida. Y lo haré con la misma precisión con la que muevo contenedores a través de los océanos. El plan silencioso estaba a punto de ponerse en marcha, y el primer paso sería cortar el oxígeno financiero antes de que siquiera notaran que les faltaba el aire. El lunes a las 09:00 am en punto, Salvador Miralles estaba sentado frente a mí, con la postura rígida de quien anticipa un desastre nuclear. Sobre la superficie de caoba de mi escritorio, la carpeta beige con las pruebas descansaba como un arma cargada, que nadie quería disparar, pero que era inevitable accionar. Salvador, mi aliado legal desde hace 30 años, había leído el expediente en silencio, ajustándose las gafas con movimientos nerviosos mientras pasaba las páginas de los extractos bancarios y la captura de pantalla del chat familiar. Cuando levantó la vista, sus ojos no mostraban lástima, sino esa mezcla de respeto y temor profesional que un abogado siente cuando ve a su cliente cruzar el Rubicón. Él sabía que yo había protegido a Daniel contra viento y marea, limpiando sus desastres y financiando sus errores, pero la mujer que tenía delante esa mañana ya no era la madre protectora, sino la accionista mayoritaria, exigiendo resultados. «Elena, esto es definitivo», murmuró Salvador, cerrando la carpeta con un golpe suave pero resonante. «Si ejecutamos esto, no habrá vuelta atrás. Estamos hablando de cortar el flujo de caja operativo de su hogar,
revocar accesos y, técnicamente, dejarlos en la calle. ¿Estás segura de querer proceder con todo el paquete de medidas simultáneamente? Lo miré fijamente, entrelazando mis dedos sobre el escritorio. La duda de Salvador era comprensible. Él había visto cómo perdonaba lo imperdonable durante décadas, pero esta vez el dolor no me paralizaba, me impulsaba. «No quiero un susto, Salvador. Quiero un asedio», respondí con voz monocorde. «Cierra el grifo. Totalmente. Quiero que cada dólar que intenten gastar esta semana rebote contra un muro de hormigón armado. Prepara la revocación de poderes y la suspensión de beneficios. Hoy mismo». Salvador asintió, sacando su pluma estilográfica y una libreta de notas amarilla. Comenzamos a trazar la hoja de ruta legal con la precisión de cirujanos, extirpando un tumor maligno. La primera orden fue clara: auditoría interna inmediata sobre los gastos de Daniel para blindarnos ante cualquier reclamación laboral futura. Si él intentaba demandarme por despido injustificado, yo tendría una montaña de facturas de restaurantes y viajes personales pagados con fondos de la empresa para justificar la pérdida de confianza. No se trataba de crueldad, sino de estrategia defensiva. Cada paso debía ser inatacable ante un tribunal, porque conocía a mi nuera. Cuando se le acabara el dinero, buscaría culpables legales. Salvador anotó frenéticamente: lunes, blindaje corporativo y preparación de notificaciones. Mientras Salvador salía de mi despacho para redactar los documentos, sentí una extraña calma descender sobre la oficina. El lunes transcurrió en un silencio administrativo engañoso. Para el mundo exterior y para Daniel, todo seguía igual. Él probablemente estaba en su oficina jugando en el ordenador o planeando el menú de la cena, ajeno a que los cimientos de su vida financiera estaban siendo demolidos piso por piso. Yo me dediqué a firmar autorizaciones digitales, revocando permisos de firma y cambiando protocolos de seguridad bancaria. Era un trabajo invisible, burocrático y letal. La maquinaria de la venganza no hacía ruido, solo procesaba datos, ceros y unos que pronto se traducirían en tarjetas rechazadas y rostros pálidos. El martes amaneció gris y lluvioso, un reflejo adecuado para lo que estaba por suceder a las 14:00 p.m. Esa era la hora marcada en mi cronograma para la fase 2, el corte del crédito suntuario. Me senté frente a mi ordenador personal, con una taza de café negro humeante a mi lado, y accedí al portal de gestión de American Express Corporate. La interfaz negra y plateada irradiaba exclusividad, esa misma exclusividad que Bianca creía merecer por derecho divino. Busqué la cuenta suplementaria terminada en cuatril 98, la que estaba a nombre de Bianca Ferrer. El saldo actual mostraba gastos acumulados de $4.500 solo en lo que iba del mes de diciembre. Sin dudarlo, moví el cursor hacia la opción Estado de la cuenta. Mi dedo flotó sobre el botón Suspender por robo, extravío o decisión administrativa. Podría haber elegido simplemente reducir el límite, pero eso les daría margen de maniobra. La suspensión total era un mensaje inequívoco. Imaginé a Bianca en ese preciso momento. Probablemente estaría en algún centro comercial de lujo, aprovechando las horas de la tarde para comprar los últimos detalles de su Navidad sin viejas. Quizás estaría eligiendo un regalo costoso para sus padres, Claudio y Patricia, intentando impresionarlos con el dinero de su suegra. La imagen de su arrogancia fue el catalizador final. Hice clic. La pantalla parpadeó un instante y devolvió un mensaje de confirmación en verde. Tarjeta 4098 suspendida exitosamente. Efectivo inmediato. El sistema bancario envió una notificación automática al correo del titular principal, que técnicamente era Daniel, pero yo había interceptado esas alertas, redirigiéndolas a mi bandeja de entrada hacía meses para monitoreo de seguridad. Leí el correo de confirmación con satisfacción. En algún lugar de la ciudad, un chip se había convertido en plástico inerte. No hubo explosiones ni sirenas, solo un cambio de estado en una base de datos remota. Pero el impacto en la vida real sería sísmico. Estaba desarmando a mi enemiga, quitándole su única herramienta de poder, la capacidad de comprar estatus. Esperé unos minutos, observando el teléfono,
anticipando una llamada furiosa de Daniel preguntando qué pasaba con la tarjeta. Pero el teléfono permaneció mudo. Claro, pensé. Bianca no le diría nada inmediatamente. Su orgullo le impediría admitir que la tarjeta había sido rechazada. Seguramente intentaría pasar otra, o usaría algo de efectivo si lo tenía, inventando una excusa sobre fallos del sistema. Esa era la belleza del plan silencioso. La confusión inicial jugaba a mi favor. Les daba tiempo para tejer sus propias mentiras antes de que la realidad los golpeara de lleno. El martes cerró con una victoria táctica. La billetera estaba sellada. El miércoles a las 10:00 am subí la apuesta atacando la fuente principal de sus ingresos. Me reuní con el director financiero de logística Elena, un hombre discreto llamado Roberto, que llevaba los libros contables con una honestidad casi religiosa. Le entregué un memorándum interno, firmado y sellado. Roberto, a partir de este instante, se suspenden todas las transferencias automáticas bajo el concepto de dividendos anticipados a favor de Daniel Montenegro. Instruí, manteniendo el tono estrictamente profesional. Además, quiero que se bloquee su acceso a las cuentas operativas de la empresa. Detecté irregularidades que requieren una auditoría profunda. Roberto arqueó una ceja, sorprendido, pero no hizo preguntas personales. Entendido, señora Elena. ¿Esto incluye la nómina regular? Todo, Roberto. Hasta nuevo aviso. Daniel está fuera de la nómina y del sistema. Congela sus activos corporativos. Ver a Roberto teclear los comandos en su terminal fue como ver cortar un cordón umbilical de oro macizo. Esos $150,000 mensuales eran la droga que mantenía a Daniel en un estado de estupor infantil. Al retirarlos, lo obligaba a despertar a la fuerza en el mundo real, un lugar donde el dinero se gana, no se recibe. Sabía que la transferencia solía procesarse los días 20 para que tuvieran liquidez antes de las fiestas. Hoy era 21. Cuando revisaran su banca en línea esperando ver el depósito salvador, encontrarían un saldo cercano a cero y un mensaje de error genérico. El pánico financiero comenzaría a gestarse en el estómago de mi hijo, un vacío que ninguna cena de lujo podría llenar. Regresé a mi oficina y me aseguré de que el departamento de TI revocara sus credenciales de acceso remoto. Si Daniel intentaba entrar al servidor para hacer una transferencia de emergencia o simplemente para ver qué pasaba, se encontraría con la pantalla de acceso denegado. Lo estaba dejando ciego y mudo financieramente. Sin tarjeta de crédito y sin sueldo, su capacidad de reacción quedaba neutralizada. Estaba acorralado, pero lo más importante era que aún no sabía por qué. Creerían que era un error burocrático, un fallo informático, cualquier cosa menos la voluntad de hierro de su madre. Esa ambigüedad era parte del castigo. El jueves llegó con una atmósfera pesada, cargada de la electricidad estática de lo inevitable. A las 18:00 p.m., hora en que la ciudad empieza a frenar su ritmo, yo estaba acelerando hacia el golpe final de la semana. Salvador volvió a mi despacho, esta vez acompañado por un notario público, de nuestra entera confianza. Sobre la mesa descansaba el documento más doloroso y necesario de todos, la notificación de terminación de comodato. No era una simple carta, era un instrumento legal con poder ejecutivo inmediato. El papel, grueso y timbrado, detallaba la dirección de la mansión y citaba la cláusula cuarta que yo había revisado días atrás. ¿Estás lista para firmar esto, Elena?, preguntó el notario con la pluma en el aire. Una vez protocolizado y enviado por burofax, el reloj de los 30 días empieza a correr legalmente. No hay marcha atrás sin un nuevo contrato. Tomé la pluma. Mi mano no tembló. Pensé en el audio de Bianca, en su risa burlona, en cómo había planeado excluirme de mi propia familia. Pensé en los padres de ella, instalándose en mi propiedad como si fuera suya. Nunca he estado más lista, dije, y estampé mi firma con trazos firmes y claros. El sonido del sello notarial golpeando el papel, pum, clac, resonó como un disparo silenciado. Envíenlo mañana a primera hora por correo certificado y con acuse de recibo urgente, ordené devolviendo el documento a Salvador. Quiero que llegue el viernes o a más tardar el sábado por la mañana.
justo antes de la cena, que sea el aperitivo de su fiesta. La notificación les daba 30 días, sí, pero el impacto psicológico de recibirla en vísperas de Navidad destruiría cualquier alegría festiva. Saber que tienes fecha de caducidad en tu propio hogar convierte el champán en vinagre. Era una bomba de tiempo colocada bajo el árbol de Navidad. El plan silencioso estaba casi completo. Había cerrado las tarjetas, cortado el sueldo y revocado la vivienda. Todo lo había hecho desde la sombra de mi despacho, sin levantar la voz, sin enviar un solo mensaje de texto, sin delatar mi posición. Ellos seguían creyendo que yo estaba en casa, lamiéndome las heridas por su mensaje de WhatsApp, una vieja triste y derrotada. No tenían ni idea de que la vieja era ahora el general de un ejército invisible que ya había tomado sus posiciones. Miré por el Siam Steels, ventanal hacia la ciudad iluminada por las luces navideñas. En algún lugar de ese mar de luces, Daniel y Bianca estaban probablemente discutiendo por qué la tarjeta no pasó o por qué el dinero no llegó, culpando al banco, al sistema, al universo. Pronto dejarían de buscar culpables externos y tendrían que mirar hacia arriba, hacia la mano que los soltó. Me sentía poderosa, pero también extrañamente vacía. La justicia es un plato necesario, pero frío. Sin embargo, no había espacio para el arrepentimiento. La maquinaria estaba en marcha. Esa noche, al llegar a mi casa vacía, revisé una última vez mi lista de tareas. Todo estaba marcado en verde. La fase de preparación había concluido. Ahora solo quedaba esperar a que las piezas de dominó cayeran una tras otra. Bianca quería una Navidad inolvidable. Yo me había asegurado de cumplir su deseo al pie de la letra, aunque la definición de inolvidable variara drásticamente entre nosotras. Me serví una copa de vino y brindé con mi reflejo en el espejo. «Salud, Elena. La auditoría ha comenzado». Justo antes de irme a dormir, mi celular vibró. Era una notificación del banco. Intento de cargo rechazado. Joyería Tiffany & Co. Us $3.500. Motivo: tarjeta suspendida. Sonreí. Justo cuando Bianca iba a pagar el regalo para sus padres, la realidad le había dado el primer bofetón público. Podía imaginar la escena. La tarjeta denegada. La mirada de la vendedora. La vergüenza quemándole las mejillas. Y esto era solo el principio. El fin de semana prometía ser un espectáculo de fuegos artificiales, y yo tenía asiento en primera fila. El viernes por la mañana, la pantalla de mi teléfono se iluminó con el nombre que había estado esperando. Daniel, hijo. No respondí a la primera llamada, ni a la segunda. Dejé que el timbre sonara en la soledad de mi cocina, observando cómo la ansiedad de mi hijo se traducía en insistencia digital. A la tercera vez, deslicé el dedo para contestar, poniendo el altavoz mientras me servía una segunda taza de café. Su voz irrumpió en la habitación, atropellada y aguda, carente de cualquier saludo protocolar. «Mamá, tienes que llamar al banco ahora mismo. Hay un error masivo en el sistema. No han entrado los dividendos y las tarjetas corporativas están rebotando por todos lados. Estoy en el proveedor de catering y me están mirando como si fuera un delincuente». La desesperación en su tono era palpable. El sonido de un hombre que nunca ha tenido que resolver un problema real, enfrentándose al vacío de la insolvencia. Bebí un sorbo de café, saboreando el aroma tostado, antes de responder con una calma glacial que sabía que lo desquiciaría. «Hola, Daniel. Buenos días a ti también. ¿Un error del sistema? ¡Qué extraño! Roberto suele ser muy meticuloso con las programaciones». Mi voz no delataba urgencia alguna, lo cual aumentaba su pánico. Él continuó, casi gritando, explicando que necesitaba liberar $20.000 inmediatamente para pagar los anticipos de la fiesta y el alcohol, aunque por supuesto, disfrazó estos gastos bajo el eufemismo de pagos a proveedores logísticos urgentes. Mentía con la fluidez de quien lleva años haciéndolo, sin saber que yo tenía los extractos reales frente a mí. La mentira era un insulto a mi inteligencia, pero también una confirmación de que no había aprendido nada. «Daniel, hijo, es viernes y estoy a punto de entrar a una sesión de masajes». Mentí, utilizando la misma frivolidad que ellos solían arrojarme. Además, si hay un problema informático en el banco, dudo que se resuelva antes del lunes.
Tendrás que manejarlo con tus propios fondos por ahora. Para eso tienes tus ahorros, ¿verdad? Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Sabía perfectamente que Daniel no tenía ahorros, tenía deudas y expectativas. El sonido de su respiración agitada llenó el espacio entre nosotros. ¿Mis fondos? Mamá, esto es serio. Mis suegros llegan mañana. No puedo fallarles con la cena. Ahí estaba la verdad. Su miedo no era por la empresa, era por quedar mal frente a Claudio y Patricia. Colgué el teléfono con un «Hablamos luego, cariño», cortando su súplica a la mitad. La pequeña victoria no fue negarle el dinero, sino sentir que, por primera vez en décadas, su angustia no se convertía automáticamente en mi emergencia. Sin embargo, la dinámica había cambiado. Él ya sabía que el grifo estaba cerrado, aunque creía que era temporal. Esto lo obligaría a buscar soluciones desesperadas, a pedir prestado o a usar efectivo de dudosa procedencia, cavando su propia tumba financiera más profundamente. Pero el verdadero giro, el reverso que tensaría la cuerda hasta el punto de ruptura, ocurrió unas horas más tarde. No conmigo, sino en la puerta de su mansión. Un evento del que me enteré gracias a la tecnología de seguimiento de envíos. A las 14:30 p.m., mi ordenador me notificó. Envío entregado. Firma. B. Ferrer. La notificación de desalojo. El documento legal que les daba 30 días para abandonar la casa. Había llegado. Bianca había firmado la recepción del sobre lacrado del notario. Esperé el estallido. Esperé que Daniel me llamara gritando, preguntando por qué los estaba echando de casa. Esperé la confrontación inmediata, pero el teléfono permaneció mudo. Pasó 1 hora. Pasaron 2. Nada. La ausencia de ruido era sospechosa. Si Daniel hubiera visto ese documento, habría venido a mi oficina a derribar la puerta. La única explicación lógica era que Bianca había abierto el sobre, leído la sentencia de muerte de su estilo de vida y había decidido ocultarla. Esta deducción cambió todo el panorama estratégico para la cena de Nochebuena. Bianca sabía que estaban desahuciados, pero no se lo había dicho a Daniel. ¿Por qué? Probablemente para no arruinar la fiesta, para mantener la farsa frente a sus padres una noche más, o quizás pensaba que podría manipularme durante la cena para que retirara la orden antes de que su marido se enterara. Ella estaba apostando a que su encanto o la presión social de tener a sus padres presentes me harían ceder. Estaba jugando una partida de póker con cartas marcadas, sin saber que yo podía ver su mano desde mi despacho. Su secreto se convertía en mi arma más letal. Ahora sabía que ella estaría aterrorizada, intentando sonreír mientras el suelo se desmoronaba bajo sus tacones de aguja. La tarde cayó y la ciudad se vistió de luces navideñas, pero yo solo veía las sombras que se alargaban sobre la familia Montenegro. Me preparé para salir, no hacia su casa, sino hacia una última reunión táctica con Salvador. La confirmación de que Bianca ocultaba el desalojo me daba una ventaja psicológica devastadora. Mañana, cuando revelara la verdad frente a todos, no solo expondría mi decisión, sino también la mentira de ella hacia su esposo. La cuña entre ellos estaba puesta. Yo solo tendría que golpearla con el martillo de la verdad para partir su matrimonio en 2. La tensión en el aire era tan densa que casi podía saborearla, metálica y fría. Esa noche dormí mal, pero no por culpa, sino por la adrenalina de la anticipación. Soñé con el puerto, con los contenedores chocando unos con otros, con el ruido ensordecedor del acero contra el acero. Me desperté el sábado, el día de Nochebuena, con la claridad mental de un general antes de la batalla final. Me vestí con una deliberación ritualista, un vestido de seda gris acero, impoluto y severo, y mis perlas más grandes, esas que no tuve que vender. No me vestía para celebrar, me vestía para presidir un juicio. Me miré al espejo y vi a la mujer que había sobrevivido a la viudez y a la quiebra. Esa mujer no iba a ser derrotada por un mensaje de WhatsApp. A mediodía recibí un mensaje de texto de Rosalía. «Fuerza, amiga. Estela y yo estaremos atentas al teléfono. No tengas piedad», sonreí levemente. Mis aliadas esperaban el reporte de daños. Ellas sabían lo que estaba en juego. No era solo dinero, era el respeto que se debe a una vida de sacrificio.
Mientras tanto, en la mansión de München-Merciot, la Navidad moderna, imaginaba a Bianca dirigiendo a los camareros, si es que había conseguido pagarles, y escondiendo el sobre del notario en el fondo de algún cajón, rezando para que la vieja no apareciera, o, si lo hacía, se comportara. ¡Qué equivocada estaba! La tarde avanzó lenta, cada minuto cayendo como una gota de agua en un tanque, a punto de desbordarse. A las 19:00 p.m., mi chofer me avisó que el coche estaba listo. Salvador Miralles llegaría a la mansión en su propio vehículo, acompañado por 2 guardias de seguridad privada discreta. Por si los ánimos se caldean, había sugerido él. No llevábamos regalos envueltos en papel brillante. Mi regalo era la realidad, cruda y sin envoltorios. Tomé la carpeta beige con las pruebas originales y la metí en mi bolso de mano de cuero. Pesaba más que cualquier joya, cargada con la gravedad de las consecuencias inminentes. Antes de salir, eché un último vistazo a mi casa, silenciosa y ordenada. No había árbol de Navidad, no había luces parpadeantes. La soledad, que tantos años había sido mi compañera no deseada, hoy se sentía como libertad. No tenía que fingir sonrisas, no tenía que soportar desprecios velados. Iba a entrar en la boca del lobo, en esa fiesta sin viejas, y les iba a demostrar que la vejez trae consigo algo que la juventud no puede comprar: la autoridad absoluta sobre el patrimonio. La dinámica había cambiado irreversiblemente. Ya no era la madre que suplica amor, era la dueña que viene a inspeccionar su propiedad. Subí al coche y el motor ronroneó suavemente. Mientras nos dirigíamos hacia el barrio residencial de lujo donde vivía mi hijo, repasé mis líneas mentalmente. No habría gritos, no habría lágrimas, solo datos, fechas y cifras. La frialdad sería mi escudo y mi espada. Bianca quería vibras, Daniel quería dinero, los Ferrer querían estatus. Esta noche todos obtendrían exactamente lo que merecían, pero nadie obtendría lo que quería. El coche giró en la esquina de su calle y vi la mansión, iluminada como un faro de vanidad. Estaba llena de gente. El escenario estaba listo. El guardia de seguridad de la entrada del condominio, que me conocía desde hace años, levantó la barrera con un saludo nervioso. Probablemente había notado la tensión, o quizás mi expresión pétrea lo intimidó. El Mercedes se deslizó por el camino de entrada, aparcando justo detrás del coche alquilado de Claudio y Patricia Ferrer. Vi a través de las ventanas del salón las siluetas de los invitados, copas en mano, riendo, celebrando una vida que no les pertenecía. Sentí una punzada de dolor, rápida y aguda, por la pérdida de la familia que pude haber tenido, pero la aplasté al instante bajo el peso de la carpeta en mi bolso. El chófer me abrió la puerta. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. A lo lejos se oían villancicos. Era el momento. Caminé hacia la puerta principal, escuchando el eco de mis propios pasos. No toqué el timbre. Tenía llave. Después de todo, era mi casa. Giré la cerradura con un movimiento suave y empujé la puerta de roble macizo. El ruido de la fiesta me invadió de golpe. Música pop a todo volumen, risas estridentes, el tintineo de copas. Nadie me vio entrar al principio. Me detuve en el umbral del salón, una figura gris en un mundo de colores saturados, y esperé a que el silencio se propagara como una onda expansiva al notar mi presencia. El reverso había terminado. El clímax comenzaba ahora. Mi entrada en el salón fue como si alguien hubiera cortado el cable de la música con unas tijeras oxidadas. El bullicio festivo, esa mezcla artificial de risas inducidas por el alcohol y villancicos pop, se evaporó instantáneamente, dejando un silencio denso y pegajoso que se adhería a la piel. Me detuve en el centro del umbral, flanqueada por Salvador Miralles a mi derecha y 2 guardias de seguridad de espaldas anchas a mi izquierda, formando una barrera visual oscura contra el brillo excesivo de su decoración navideña. Los invitados, una mezcla de amigos, superficiales de Bianca y socios de golf de Daniel, se quedaron con las copas a medio camino, mirándonos como si fuéramos apariciones espectrales. En el sofá principal, Claudio y Patricia Ferrer sostenían copas de mi champán vintage, sus sonrisas congeladas en una mueca de confusión grotesca al verme allí, viva y desafiante, arruinando su cuadro de familia perfecta. Bianca fue la primera en reaccionar.
recuperando esa arrogancia nerviosa que la caracterizaba cuando se sentía amenazada. Se abrió paso entre dos invitados, su vestido rojo de lentejuelas brillando agresivamente bajo las luces LED, y se plantó frente a mí con las manos en las caderas. Su rostro estaba enrojecido, tal vez por el vino, tal vez por la furia de ver su zona libre de viejas invadida. «¿Qué haces aquí, Helena?», espetó, su voz subiendo una octava innecesaria. Fuimos muy claros con el mensaje. «Esta es una fiesta privada, solo para gente con nuestra vibra. Mis padres están aquí y no queremos escenas dramáticas. Por favor, vete antes de que llame a seguridad del condominio». La ironía de su amenaza casi me hizo sonreír. Miré a Claudio y Patricia, que se habían levantado del sofá con lentitud, intentando mantener la compostura aristocrática que creían poseer. «Hola, Claudio. Hola, Patricia», dije con una suavidad letal, ignorando completamente a Bianca. «Lamento interrumpir su velada. Veo que están disfrutando del Dom Perignon que tengo en mi bodega desde el 98. Es un excelente año, aunque quizás un poco complejo para paladares no entrenados. Qué bueno que estén todos aquí. Me ahorran el tiempo de enviar correos certificados individuales». Daniel apareció entonces desde la cocina, con una servilleta en la mano y la cara pálida como la cera. Al verme allí, con mi abogado y seguridad, entendió instintivamente que esto no era una visita social, sino una ejecución. «Mamá, por favor», empezó a balbucear, acercándose con pasos vacilantes. «No hagas esto aquí. Podemos hablar el lunes en la oficina». «No», frente a los invitados, no frente a los Ferrer. Su súplica era patética, la voz de un niño atrapado en una travesura, no la de un hombre de 38 años. Pero el tiempo de las charlas privadas había expirado el martes pasado, a las 14:30 p.m. «No habrá oficina el lunes para ti, Daniel», respondí, mi voz proyectándose clara en el salón silencioso. «Y no voy a irme. De hecho, he traído mi propio entretenimiento multimedia para la fiesta. Salvador, por favor, Salvador», con la eficiencia de un verdugo burocrático, sacó un cable HDMI de su maletín y lo conectó al enorme televisor inteligente de 85 pulgadas que presidía la sala, el mismo que yo había pagado hace 6 meses. La pantalla negra parpadeó y cobró vida, mostrando el escritorio de su portátil. La primera imagen que apareció, gigantesca y pixelada en alta definición, fue la captura de pantalla del grupo de WhatsApp. El mensaje de Bianca: «Queremos una Navidad sin viejas». Y debajo, ampliado en un círculo rojo, el «me gusta» de Daniel. Un murmullo recorrió la sala. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. Una cosa es saber que alguien detesta a su suegra, y otra es ver la prueba de la crueldad proyectada en 4K. «Querían una Navidad sin viejas», dije señalando la pantalla con un gesto abierto. «Concedido. Su deseo es una orden. Pero la lógica dicta que si eliminan a la vieja, también deben eliminar todo lo que la vieja aporta a esta ecuación». Cambié la diapositiva con un pequeño mando a distancia, que Salvador me pasó. Apareció el extracto bancario, con las filas de transferencias de $150.000 resaltadas en amarillo neón. «Daniel, le diste like a tu propia ruina financiera. Estos son los dividendos que has estado recibiendo mensualmente por un trabajo que no realizas». Miré a los invitados convirtiéndolos en jurado. $150.000 al mes. Eso es lo que costaba mi silencio y su estilo de vida. Pero a partir de este momento, la transferencia es cero. El grifo se ha cerrado. «Daniel, estás despedido por deslealtad y conflicto de intereses». Claudio Ferrer, el padre de Bianca, dio un paso adelante, intentando recuperar algo de dignidad patriarcal. Se ajustó la chaqueta, visiblemente incómodo al ver las finanzas de su yerno expuestas. «Helena, esto es de muy mal gusto. Los trapos sucios se lavan en casa. No puedes venir aquí y humillar a mi hija y a tu hijo por un simple malentendido de chat». «¿Malentendido?», le corté, girando mi atención hacia él. «Hablemos de malentendidos, Claudio. Quizás tú entiendas mejor los números». Hice clic de nuevo. La pantalla mostró el desglose de la tarjeta Black de Bianca. $12.000 en una tarde. Bolsos, zapatos, spa.
Tu hija lleva una vida de millonaria financiada por la empresa que yo construí cargando cajas en el puerto. Continué, mi voz endureciéndose. Esos zapatos que lleva puestos ahora mismo, los pagué yo. Ese catering que están comiendo, lo pagué yo. Bianca quería vibras modernas, pero las paga con mi dinero antiguo. Eso se llama parasitismo, Claudio, no modernidad. Y la tarjeta ha sido cancelada definitivamente. Espero que hayan guardado los recibos, porque no habrá más. Bianca estaba temblando, una mezcla de furia y pánico en sus ojos. «¡Eres una bruja!», gritó perdiendo totalmente la compostura. «Vienes aquí solo para arruinarlo todo porque estás sola y amargada. Nadie te quiere, Helena. Por eso Daniel prefiere a mis padres». El silencio que siguió a su grito fue absoluto. Daniel bajó la cabeza, incapaz de mirarme. Era el momento de la estocada emocional, la que separaría a las ratas del barco que se hundía. «¿Ah, sí?», pregunté suavemente. «Veamos cuánto me quiere Daniel cuando escuche esto». Hice una señal a Salvador y él presionó play. El audio de Bianca llenó la sala, nítido y venenoso. «Mamá, venid tranquilos. La vieja pesada de Helena no vendrá. Ya me encargué de que se sienta mal y no aparezca. Cero olor a naftalina». La grabación terminó y todas las miradas se volvieron hacia Daniel. Él levantó la vista, mirando a su esposa con incredulidad. No era solo el insulto a su madre, era la manipulación. Ella había orquestado mi dolor deliberadamente y se jactaba de ello. «Ella se encargó de herirme, Daniel», dije clavando mis ojos en los de mi hijo. «Y tú aplaudiste. Pero hay algo más que tu esposa te ha estado ocultando. Algo que llegó ayer por correo y que ella decidió no mostrarte para que la fiesta continuara». Bianca palideció mortalmente. Dio un paso atrás, como si quisiera huir, pero chocó contra la mesa de centro. Sabía lo que venía. «Bianca, ¿dónde está el sobre que firmaste ayer a las 14:30? Pregunté, aunque la respuesta apareció en la pantalla antes de que ella pudiera mentir. Proyectamos la copia del contrato de comodato y la notificación de desalojo con el acuse de recibo firmado por ella. La cláusula cuarta brillaba en la pantalla. «Restitución inmediata del inmueble. Esta casa no es suya», sentencié, viendo cómo la realidad aplastaba a los Ferrer. «Nunca lo fue. Es propiedad de Logística Helena S.A., cedida en préstamo. Y como presidenta del directorio, he revocado ese préstamo. Claudio, Patricia», me dirigí a los consuegros, que parecían haber envejecido 10 años en 5 minutos. «Lamento arruinar la velada, pero esta casa tiene nueva dueña. La beneficencia. Tienen un plazo legal de 30 días para vaciarla. Pero dado que Daniel ya no tiene ingresos ni tarjetas, dudo que puedan pagar la luz y el agua de la próxima semana». La implicación era clara. El castillo de naipes había sido soplado. Sin dinero para mantener la mansión, los 30 días eran una agonía, no una prórroga. «Salvador», ordené extendiendo la mano. «Los activos de la empresa». Salvador dio un paso adelante hacia Daniel, quien parecía estar en estado de shock catatónico. «Daniel, necesito las llaves del Porsche Cayenne y del sedán corporativo. Ambos están a nombre de la empresa, al igual que los seguros y el combustible. Como ya no eres empleado, el uso de estos vehículos termina inmediatamente. Por favor, entrégalos ahora para evitar una denuncia por apropiación indebida». Daniel metió la mano en su bolsillo, con movimientos lentos y robóticos. Sacó el llavero con el escudo de Porsche y lo dejó caer en la mano abierta de Salvador. El tintineo metálico sonó como una sentencia de muerte social. Sin coche, sin casa, sin sueldo. Lo había despojado de todos los atributos de su falsa virilidad en menos de 10 minutos. Bianca sollozó. Un sonido ahogado y feo. «No puedes dejarnos en la calle. Es Navidad», chilló, buscando apoyo en sus padres. «La Navidad es para la familia, Bianca», respondí fríamente. «Y ustedes dejaron claro que yo no soy parte de la suya. Ahora tienen una oportunidad maravillosa para fortalecer lazos con los Ferrer». Me giré hacia Claudio y Patricia, que miraban a su hija y a su yerno con un horror creciente, dándose cuenta de que la carga financiera acababa de caer sobre sus hombros. «Claudio, Patricia, espero que tengan el cuarto de huéspedes listo y la nevera llena.
porque sus hijos se mudan con ustedes hoy mismo. A menos, claro, que ustedes quieran pagar los $150,000 mensuales que cuesta mantenerlos, ¿no? Eso pensé. La sala estaba devastada. Los invitados comenzaban a escabullirse hacia la salida, murmurando excusas, huyendo del desastre como ratas abandonando un barco en llamas. Nadie quería estar asociado con los nuevos pobres. Daniel se dejó caer en el sofá, ocultando la cara entre las manos. Bianca lloraba histéricamente abrazada a una madre que la miraba con reproche. Hice una señal a los guardias. Mi trabajo aquí había terminado. La auditoría materna había sido un éxito rotundo. Recuperé mi dignidad y, de paso, ahorré millones a mi empresa. «¡Feliz Navidad moderna a todos!», dije dando media vuelta con un giro de mis talones. «Disfruten de la fiesta. El champán corre por mi cuenta». Por última vez, salí de la casa sin mirar atrás, sintiendo el aire frío de la noche limpiarme los pulmones. Detrás de mí quedaba el caos, los llantos y las recriminaciones mutuas. Se culparían entre ellos, se gritarían, tal vez se divorciarían cuando el dinero faltara. No me importaba. Yo había cortado el gangrena. Caminé hacia mi coche, donde mi chofer me esperaba con la puerta abierta. La noche era oscura, pero para mí nunca había sido tan clara. El trayecto de regreso desde la mansión hasta mi residencia personal fue un viaje a través de un túnel de silencio, reparador. Una descompresión necesaria tras la explosión controlada que acababa de detonar. Mi teléfono, que había dejado deliberadamente encendido sobre el asiento de cuero beige, comenzó a vibrar frenéticamente apenas cruzamos la garita de seguridad del condominio. La pantalla se iluminaba intermitentemente con el nombre de Daniel, una y otra vez, como un faro de desesperación en medio de la noche oscura. No lo toqué, ni siquiera lo miré con lástima. Simplemente presioné el botón lateral hasta apagar el dispositivo por completo, sumiendo la cabina del coche en una oscuridad tranquila. Esa acción, pequeña y mecánica, simbolizó el cierre definitivo de mi oficina de atención al cliente materno. La vieja ya no estaba disponible para solucionar crisis que ella no había creado. La línea de emergencias financieras había sido desconectada permanentemente, y el alivio que sentí fue físico, como si me hubiera quitado un abrigo de plomo que llevaba puesto desde hacía 20 años. La mañana de Navidad amaneció con un sol pálido y limpio que entraba por los ventanales de mi dormitorio, iluminando una soledad que, por primera vez, no se sentía vacía, sino espaciosa. Me levanté sin despertador, sin la ansiedad habitual de tener que coordinar la logística de una cena familiar, donde mi presencia era apenas tolerada. Me preparé un desayuno sencillo: tostadas francesas, fruta fresca y ese café de grano especial que me gusta, disfrutando de cada mordisco en la quietud de mi cocina. No había gritos, no había música estridente, no había miradas de desprecio ni comentarios pasivo-agresivos sobre mi ropa o mis anécdotas. La paz era absoluta. Pensé en la casa de los Ferrer, donde seguramente el ambiente sería el opuesto. Una olla a presión de recriminaciones, maletas sin deshacer y la resaca amarga de la realidad financiera. Mi regalo de Navidad para mí misma había sido el silencio, y era el obsequio más lujoso que había recibido en décadas. El día 26 de diciembre, a las 08:00 am, mi primera llamada no fue a mi familia, sino a la inmobiliaria más agresiva de la ciudad, especializada en mover activos de lujo en tiempo récord. Les di instrucciones precisas. La mansión de Daniel y Bianca debía venderse lo antes posible, preferiblemente a un precio que garantizara una transacción rápida, incluso si eso significaba perder un pequeño margen. Quiero el cartel de «Se vende» clavado en el jardín antes de que termine la semana, ordené. No quería dejarles ninguna esperanza de retorno, ningún clavo ardiente al que agarrarse. Esa casa, que había sido el escenario de su arrogancia y de mi exclusión, debía ser purgada de mi cartera de activos. Cada metro cuadrado de ese inmueble estaba contaminado por la ingratitud, y la única forma de limpiarlo era convirtiéndolo en liquidez para la empresa. La venta no era solo una transacción financiera, era un exorcismo arquitectónico. Mientras tanto, las noticias sobre el éxodo de la joven pareja me llegaban a través de los informes discretos de Salvador.
La mudanza a la casa de los padres de Bianca, Claudio y Patricia había sido un espectáculo digno de una tragicomedia griega, pero sin la dignidad de los clásicos. Al parecer, la Navidad moderna había terminado con Daniel y Bianca arrastrando sus maletas de marca Louis Vuitton, llenas de ropa que ya no podían permitirse renovar, hacia una de las habitaciones de huéspedes de sus suegros. La ironía era deliciosa. Habían despreciado mi casa grande y mi generosidad para terminar hacinados en una vivienda más pequeña, bajo el techo de unos padres que valoraban el estatus por encima de todo y que ahora tenían que esconder la vergüenza de tener a su hija y a su yerno en bancarrota viviendo con ellos. La dinámica de poder se había invertido. Ahora eran ellos los que sobraban, los viejos estorbos en la casa ajena. La situación laboral de Daniel se resolvió con la misma brutalidad predecible con la que cae una fruta podrida. Salvador me contó que, en un intento, desesperado por mantener las apariencias y quizás recuperar algo de su hombría perdida frente a su esposa, Daniel se había acercado a Claudio Ferrer para pedirle un puesto en su empresa de importaciones. La respuesta de Claudio, según las fuentes, fue tan fría como el hielo seco. «Lo siento, Daniel, pero mi empresa no es una beneficencia para yernos caídos en desgracia. Necesito gente productiva, no directores de relaciones públicas sin presupuesto». Claudio, que había bebido mi champán y disfrutado de mis cenas, no tenía ninguna intención de asumir la carga financiera de un hombre adulto que no sabía generar riqueza. Al negarle el trabajo, Claudio confirmó mi teoría. Solo querían a Daniel mientras venía con el cheque de mamá adjunto. Sin los fondos, el amor filial de los suegros se evaporó. El regreso a las oficinas de Logística Elena S.A. después de las fiestas se sintió diferente, como si alguien hubiera abierto las ventanas para ventilar un aire viciado. Lo primero que hice fue ordenar al departamento de mantenimiento que retirara la placa de la puerta del despacho de Daniel. Ver a los operarios desatornillar el letrero dorado de «Director de Relaciones» fue un momento de catarsis silenciosa. El espacio se reconvertiría en una sala de reuniones operativa para los ingenieros de logística, gente que realmente trabajaba para mover la empresa hacia adelante. Los empleados, lejos de mostrarse preocupados, parecían aliviados. La presencia de Daniel siempre había sido una fuente de incomodidad y rumores sobre favoritismo. Ahora la meritocracia volvía a ser la ley imperante en los pasillos. La moral del equipo subió automáticamente al saber que el parásito corporativo había sido extirpado del organigrama. Revisé los balances de fin de año con Roberto, mi director financiero. La ausencia de la transferencia mensual de $150,000 y la cancelación de las tarjetas de crédito suntuarias habían tenido un impacto inmediato y positivo en el flujo de caja. «Señora Elena, tenemos un excedente operativo significativo este mes», comentó Roberto con una sonrisa que intentaba ocultar su satisfacción personal. Decidí reinvertir ese dinero inmediatamente. Aprobé un bono de productividad para los estibadores y choferes y di luz verde a la compra de 2 nuevas grúas automatizadas para el puerto. Ese dinero, que antes se iba en bolsos de diseñador y cenas vacías, ahora generaba valor real, fortaleciendo la infraestructura que me daba de comer. Era la confirmación final de que mi hijo no era una inversión, sino un gasto a fondo perdido que había drenado la vitalidad de mi imperio durante demasiado tiempo. Salvador se encargó de blindar las nuevas fronteras legales con una eficiencia militar. Redactó documentos que impedían a Daniel y Bianca acercarse a las instalaciones de la empresa y estableció un canal de comunicación único a través del bufete de abogados para cualquier asunto vital, eliminando la posibilidad de que vinieran a llorar a mi recepción. También se aseguró de que la revocación de la donación de ciertos activos menores quedara firme ante notario. «Las reglas son claras ahora, Elena», me dijo mientras firmaba los últimos papeles. «No hay zonas grises. Si quieren dinero, tendrán que trabajar. Si quieren casa, tendrán que alquilarla. Si quieren coche, tendrán que comprarlo». La claridad jurídica trajo consigo una paz mental que no había conocido en años. Ya no vivía esperando el próximo desastre de Daniel. Vivía
sabiendo que estaba protegida contra él. Para recibir el año nuevo decidí que necesitaba un escenario que reflejara mi nueva perspectiva, vasto, abierto y en movimiento. Reservé la suite principal en un crucero de lujo que recorría la costa patagónica, un viaje que siempre había pospuesto por estar pendiente de los chicos. El barco era una ciudad flotante de elegancia y servicio impecable, un lugar donde la edad se respetaba y el dinero se gastaba en experiencias de calidad, no en apariencias vulgares. Me llevé a Rosalía y a Estela, mis leales compañeras de trinchera, cubriendo todos sus gastos. Verlas instalarse en sus camarotes con la emoción de colegialas fue un recordatorio de que la familia no siempre es la que lleva tu sangre, sino la que te sostiene cuando la sangre te traiciona. Ellas habían estado en el salón de té cuando recibí el mensaje. Era justo que estuvieran aquí para el epílogo. La noche del 31 de diciembre, nos encontramos en la cubierta superior del barco, envueltas en abrigos de piel sintética y sosteniendo copas de cristal fino. El viento del océano era frío y vigorizante, llevándose los últimos residuos del año viejo. A nuestro alrededor, otros pasajeros celebraban con una alegría educada y genuina. No había música tecno ensordecedora, ni vibras jóvenes forzadas. Había conversaciones inteligentes, risas maduras y la tranquilidad de quienes han vivido lo suficiente para saber lo que realmente importa. Rosalía levantó su copa hacia el horizonte, oscuro donde el mar se encontraba con el cielo estrellado. ¿Por la Navidad sin viejas? Bromeó con una chispa maliciosa en los ojos. Estela y yo soltamos una carcajada que se perdió en la inmensidad del Atlántico. No, corregí, mirando el líquido dorado burbujear en mi copa. Brindemos por la Navidad sin parásitos, por la libertad de ser viejas, ricas y dueñas de nuestro destino. Bebimos, y el sabor del champán nunca me había parecido tan dulce. Me di cuenta de que, aunque el dolor del afán, traición de un hijo nunca desaparece del todo, se puede transformar en una cicatriz que te recuerda lo fuerte que eres. Había recuperado mi vida, mi empresa y mi autorrespeto. Daniel y Bianca tenían juventud, sí, pero yo tenía la sabiduría para saber que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, mientras que la estupidez, lamentablemente, suele ser crónica. Ellos estaban empezando su invierno financiero. Yo estaba entrando en la primavera de mi libertad. Miré hacia la estela de espuma que dejaba el barco, una metáfora perfecta de dejar atrás lo que ya no sirve. Pensé en Daniel, probablemente cenando sobras en la cocina de los Ferrer, escuchando las quejas de su suegra sobre el consumo de electricidad. Sentí una punzada final de tristeza materna, pero la dejé ir con la brisa marina. Él tenía que aprender a ser hombre, y la única forma de enseñarle era quitándole el colchón de plumas sobre el que había dormido toda su vida. Tal vez algún día me lo agradecería, y si no, lo hacía. Al menos me respetaría. El respeto, había aprendido a la fuerza, es una moneda mucho más valiosa que el cariño fingido por interés. Rosalía me tocó el brazo, sacándome de mis pensamientos. ¿En qué piensas, Elena? Ya casi es medianoche. Sonreí, una sonrisa que nacía desde el centro de mi pecho y subía hasta mis ojos, iluminando mi rostro más que cualquier tratamiento estético. Me ajusté el chal sobre los hombros, sintiéndome regia, poderosa e invencible. Había ejecutado la auditoría, más difícil de mi vida, y el balance final era positivo. Había ganado. Estaba pensando en el precio de las cosas, chicas, respondí, mirando directamente a la cámara imaginaria de mi vida, mientras los fuegos artificiales comenzaban a estallar en la distancia, reflejándose en el mar negro. Durante años pagué sobreprecio por un amor que estaba en oferta, pero eso se acabó. Alcé mi copa una última vez para cerrar el capítulo y sentenciar la moraleja de esta historia con la precisión de un cierre contable. La dignidad no tiene precio, pero mantener a tontos cuesta $150,000 al mes. Ya no pago esa suscripción.